van a venir a reinar. Estos reyes borbones vienen de Nápoles. Antes estaban gobernando en Nápoles. Nápoles es parte de los reinos de España. Por eso es que a través de Nápoles a nosotros nos va a llegar la tradición del pesebre, porque eso viene de Asís, de Italia, y eso después pasa a Nápoles, y por la vía de estos reinos pasa a las Américas, y la tradición del pesebre va a ser muy arraigada, y es muy arraigada en nuestra celebración de la Navidad. Viene por esa vía. Esa gente viene de Nápoles, viene unida al mundo italiano, llegan a una España a la que en últimas terminan siendo bastante ajenos, pero hay un problema grave. O sea, Carlos III es un tipo, digamos, ilustrado, ¿sí? Es un tipo que tiene todo este acervo, pero Carlos IV, el que lo sucede, tiene con otras características. Carlos IV no está interesado en gobernar, está más interesado en la cacería. Y él viene en un trío que a los españoles les va a parecer mortal pa'l pecho. Y este trío es él, su esposa la reina, y un tipo que se llama Godoy, el válido como una figura avalada por la corona. Godoy es el amante de la reina, todo el mundo dice eso. Y Godoy es el que gobierna. Entonces para los españoles es un desatino y es un horror pensar que sea Godoy el que lo gobierne en una sociedad donde la figura del rey tiene tanta importancia. Entonces, de hecho, estaba siendo difícil implementar las reformas que estaban intentando modernizar España en una sociedad que no estaba particularmente interesada en modernizarse. Pero si viene la figura de un rey que no ejerce y que además el que ejerce es el amante de la reina, esto empieza a resquebrajar la legitimidad del rey ante su pueblo en términos de la autoridad del monarca para gobernar. Entonces, aquí es donde las cosas empiezan a complicarse bastante, porque más adelante, con las alianzas, él es el que le va a permitir a Napoleón entrar, y ellos van a acusarlo de haberle servido en bandeja a Napoleón el destino de España. Entonces, en medio de su, digamos, de su reality que tenía ahí con Godoy. Entonces, Godoy es un tipo que va a tener un papel fundamental en estos años, porque, o sea, no era ni mal gobernante tampoco, pero no era el que le tocaba era el rey. Entonces, la figura de Godoy ahí a todo el mundo le molesta. Una jartera, pues, con la figura de Godoy. Entonces, ¿qué pasa? Mientras tanto, mientras estamos en esta historia de España, mientras tanto va pasando la revolución. Surge una revolución, destronan a los Borbones, decapitan a los Borbones y se sigue manteniendo la alianza a pesar de que han decapitado un Borbón. Si no les caían tan bien los franceses cuando estaban en la misma cuerda, ahora que decapitaron a un rey, ahora que declararon una revolución deísta, una de las ideas de la Ilustración es el deísmo. El deísmo dice que Dios creó al mundo y creó al universo y le quedó divino y se desentendió de él. Entonces, que no se puede acudir a Dios para hablar del destino de los hombres, porque el destino de los hombres lo rigen los hombres. Esta tendencia venía desde el antropocentrismo, del eje del hombre frente al eje de Dios, que había cambiado con el Renacimiento, pero se formula políticamente durante la época de la Ilustración y se hace efectiva durante la época de la Revolución Francesa, porque de esa manera el destino queda en las manos de los hombres y de los ciudadanos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los reyes no gobiernan por derecho divino, sino que los reyes vamos hacia la soberanía popular. Los reyes van a gobernar es por la soberanía del pueblo, no porque Dios les haya dado el poder. Entonces, esto a los españoles sí que menos les va a cuadrar. Porque si no les cuadraba ya la figura de un rey que tiene un personaje sustituto que lo suplante, pero sigue siendo un Borbón legítimo, la idea de que decapiten a los Borbones, de que acaben con toda la nobleza que en España tiene un acervo importantísimo y tiene toda una forma de entenderse en la grandeza de su gente y todo, ¿sí? Y van a decapitar la nobleza, ellos no, eso no les parece de ninguna manera. Todo lo que está pasando en Francia resulta profundamente violento para los españoles en términos de intentar imponerles una cosa a ellos de esa naturaleza. Eso no les va a caber para nada.
Entonces, seguir manteniendo la alianza con un país que ha decapitado a un rey y que se desentiende de Dios y que ha tomado las cosas en sus manos como ellos no lo imaginan que puede ser, pues les parece un desatino, un exabrupto. Entonces el sentimiento antifrancés se va haciendo más fuerte, más fuerte, más fuerte en España, cada vez más, y el rey no logra cohesionar a su sociedad en torno a suyo porque el tema de Godoy lo tienen atravesado los españoles ahí. Entonces, en ese momento, cuando va pasando todo eso, se produce el Tratado de Fontainebleau. Y el Tratado de Fontainebleau es el tratado por medio del cual Napoleón le pide a Carlos III que pueda utilizar el territorio español para invadir a los portugueses, que son los aliados de Inglaterra. Entonces, lo que dicen los españoles es que a través de la firma de este tratado le pusieron en bandeja el país a los franceses. Y eso no se lo van a perdonar. Entonces, ¿por qué hizo eso? Porque en la incómoda alianza con los franceses se habían ido con ellos hasta Trafalgar. En Trafalgar habían perdido la flota, lo cual es sumamente grave para un imperio ultramarino, porque queda incomunicado en términos logísticos con sus colonias. Entonces, en el mar manda Inglaterra, en el continente manda Francia, ¿dónde manda España? Esto no está quedando claro ya. El imperio se empieza a achicar y achicar como una piel de zapa y no queda claro dónde está esto. Y si además de eso le vamos a servir en bandeja a los franceses el poder atravesar el territorio, ¿qué es lo que está haciendo este señor al fin? ¿Sí? Ni está haciendo lo que toca, ni es él el que lo está haciendo, pero sí nos está poniendo en una situación muy grave, muy delicada. Entonces, en ese momento, ¿por qué Napoleón se va a meter por allá? El tema de la Revolución Francesa nos va a desembocar en la figura de Napoleón. La idea era que toda Europa intentó desbaratar la revolución, pero hay una vieja ley que dice que no se pueden meter con un país en revolución porque la gente cuando hace revoluciones entra en unos estados de adrenalina tan supremamente frenéticos que lo ha jugado todo, ya nada la intimida, está más allá del miedo. Entonces, de esa manera, los franceses terminan defendiendo esa revolución contra viento y marea y en lugar de derrotar la revolución, la fortalecen. Y los franceses terminan siendo una potencia en el continente y el resultado final después de la revolución es Napoleón Bonaparte y Napoleón va a crear un ejército colosal y va a empezar a darle por la cabeza a todo el mundo. Entonces va a derrotar a los austríacos en Austerlitz y se va volviendo el rey de Europa. Entonces va avanzando, avanza con la reforma agraria, como habíamos visto, avanza con la ilustración, con el ejército, avanza con las ideas de la revolución. Las ideas de la revolución son las ideas de la ilustración. Y él las va llevando a través de los ejércitos. Y el tipo tenía un sentido de la grandeza, digamos, enorme, y tenía una manera de hacerla ver ante su gente que generaba un fervor y un misticismo impresionante. Un día una mujer embarazada, acababan de llegar de una gran victoria y iba a pasar la calle. Él detuvo a los ejércitos y les dijo: deteneos, soldados, paso a la madre de los ejércitos de Francia. Entonces la mujer quedó totalmente abalada. Cuando la gesta napoleónica va a llegar a Egipto, en la expedición del Egipto, que es lo que nos va a dar la clave a la antigüedad, van a llegar allá y cuando él ve las pirámides por primera vez dice: deteneos, soldados, 40 siglos de historia os contemplan. Entonces pues ellos quedan totalmente fascinados. Las ideas de la ilustración hacen posible que haya una expedición en Egipto que sea capaz de buscar la manera de entender esa civilización y los dioses les hacen aparecer la piedra Rosetta y existe una cultura capaz de entender la piedra Rosetta y su importancia y Champollion va a hacer la traducción y cuando lo encuentre vamos a entender 19 siglos de silencio que teníamos sobre la civilización egipcia. Entonces, es en estas ideas y en este frenesí cuando empiezan a llegar las expediciones, la botánica, la geodésica, digamos, se despierta un sentido de la ciencia, un sentido del saber, del conocimiento, de la química, de la física. Laplace empieza a desarrollar la matemática. Digamos, la ciencia se va volviendo el instrumento de la ilustración, el instrumento del conocimiento y se va llevando por todas partes. Este proceso es el que no logra llegar a España. Y la fractura de este proceso
es la que va a romper a España. Básicamente es eso. Entonces, Napoleón está desarrollándose por el mundo entero. Eso quiere decir que España ya perdió los dominios en Europa. Ya no es la España de los Austrias. Ya no es la España de los tiempos de Carlos V. Ya no es la época de él. No. Esta es una época en que España a duras penas sobrevive en el continente, muy amenazada por la Armada ya después de la derrota de Trafalgar con Inglaterra, pero además Inglaterra le está metiendo en el rancho en América y por el otro lado Portugal. O sea, España la empieza a ver grave y sin embargo tiene que mantener su incómoda alianza con Francia porque es como de quien se puede valer para por lo menos mantener sus dominios de alguna manera. Entonces, esta alianza con Francia es la que genera tanto rechazo al interior del pueblo español, que no está de acuerdo con nada de lo que está pasando en Francia, porque todo lo que está pasando en Francia va en contravía de la sociedad, del mundo español, de la hidalguía, ¿no? Que están decapitando la nobleza, y ellos que se sienten tan identificados con sus hidalgos, están acabando con una cantidad de símbolos que son muy queridos para los españoles. Ahora, cuando ya pasa lo de la Revolución Francesa, las reformas borbónicas se detienen, porque ya les empieza a dar miedo que si siguen incrementando el proceso de modernización de España, puedan derivar en una cosa como la que está pasando en Francia, que era el mayor de los miedos posibles, la decapitación de un rey. Entonces, el proceso, digamos, de la modernidad de España se va a ver empantanado por una cantidad de factores que vamos a contar y esos factores hacen que España quede por fuera de la modernidad y que su destino cambie por completo y se vaya ocultando lentamente en el sol de la historia. Entonces, Francia va avanzando por aquí, por allá, va desplegando, digamos, como un florecimiento en la historia gigantesco a través de la era napoleónica